El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 8 de la mañana con 10 minutos. Gracias por la sintonía, por los comentarios. Algunos nos dicen que no leemos los comentarios. Trato de chequear lo que más puedo. Y está claro que hubo muchas críticas sobre el rol de la asambleísta Jimena Peña por parte de muchos de los internautas. Algunos han cuestionado su papel en la coordinación, su papel como legisladora, el rol político que asumió después de la ruptura de Alianza País, la implosión interna de Alianza País. Así que sí leo los comentarios, o al menos trato de leer los comentarios. Pues está claro que hoy la política y el desarrollo de los acontecimientos ha llevado pues a una evidencia o a mostrar algo que ya lo veníamos advirtiendo hace tiempo. La bancada de Alianza País no es una bancada orgánica, es una bancada que está dividida, simplemente tiene un membrete. El Movimiento País es casi que una suerte de fantasma, eso lo vamos a comentar mañana, porque además hasta la sede de Alianza País está siendo vendida, la han puesto a la venta, en la página web está justamente la venta de esta organización política. 3 años y pico después llegó el momento de repensarse. No les fue tan bien en las elecciones de 2019, en el sentido de que obviamente no es que obtuvieron la tarjeta amarilla ni mucho menos, pero fue un resultado que evidenció el declive, y veamos cómo se proyecta para 2021 esta organización política que fue el movimiento dominante durante una década, de 2007 a 2017. Termina siendo así. Y veamos cómo llevan adelante ese ejercicio de autocrítica tan necesario en cualquier colectivo. Quienes estamos viendo las cosas desde afuera leemos de una manera, quienes están desde adentro leen de otra manera. Pero está claro que hoy, la Alianza País de hoy, es una Alianza País totalmente debilitada, casi inexistente. No es la misma Alianza País que llegó al poder hace poco más de 3 años. No es la misma Alianza País, de ninguna forma. Bueno, hablemos de política. Y hablemos sobre todo de proyecciones de carácter preelectoral, porque la semana anterior la empresa encuestadora Eurekanow presentó un estudio 7 meses antes de las elecciones, un estudio sobre intención de voto para presidente de la República. Vamos justamente a conocer esos datos con el director ejecutivo de Eurekanow, Giovanni Mejía, que está ya con nosotros. ¿Cómo le va, Giovanni? Bienvenido, buenos días. Buenos días, estimado Fabricio, un placer estar con ustedes. Gracias por la gentileza. A ver, presentemos primero la ficha técnica, que creo que siempre es el valor más importante de todo trabajo estadístico. Por favor, ¿cuál es la ficha técnica? Con mucho gusto. Nosotros hicimos un estudio mediante un panel online. Eso queremos aclararlo. No es la primera vez que hacemos de esta manera. El panel online es una metodología que se viene usando por años. No obstante, la pandemia nos obligó a tomar más de cerca estas herramientas porque tenemos que cuidar del distanciamiento social y evitar las enfermedades. El panel online es un conjunto de personas, de miles de personas, en este caso estamos hablando de más de 60,000 personas que participan en este tipo de estudios a nivel nacional. De allí tomamos muestras aleatorias. En este caso, para este estudio particular, tomamos una muestra de 720 casos aleatoriamente a nivel nacional, dando un poco más de peso a las provincias de Guayas y Pichincha, para que esté bien representada la población. Con esta muestra de 720 casos, nosotros estamos garantizando un error bastante aceptable, de menos del 4% de error, con 95% de confianza. Correcto, esa es la ficha técnica. Muy bien. Revisando la encuesta, ustedes ya hacen justamente varias simulaciones de intención de voto. Empiezan e incluyen 2 escenarios, un escenario con Leonidas Issa, un escenario con Jaime Vargas. Empecemos por el escenario por Leonidas Issa, por el movimiento indígena. Por favor, Giovanni. Claro, nosotros en el modelo también es importante aclarar, nosotros no medimos la intención de voto de manera tradicional.
es decir, mostrando un listado de candidatos y de allí pidiéndole a la persona que elija por cuál de ellos votaría. En realidad nuestro modelo, y no es la primera vez que lo usamos ya en anteriores elecciones. Por ejemplo, en las anteriores elecciones, en primera vuelta y segunda vuelta, usamos el mismo modelo y tuvimos mejor precisión que las otras empresas que participaron haciendo el mismo ejercicio. Dicho esto, sucede que nosotros pusimos a competir en la misma papeleta a Leonidas Issa y a Jaime Vargas. Y se obtuvo en los resultados, aplicando el modelo matemático, que Jaime Vargas tiene menor intención de voto, menor probabilidad de voto que Issa. Por eso es que Issa logra tener mayor cantidad de votos, quedando prácticamente en tercer lugar con 12.6% de intención de voto. En primer lugar queda Otto Sonnenholzner con 16.6% y luego le sigue Carlos Rabascal con 15%. A ver, ¿es la primera vez que ustedes miden a Otto Sonnenholzner como candidato presidencial? Claro, en este ejercicio sí es la primera vez que lo estamos midiendo. ¿Y a Carlos Rabascal también es la primera vez que lo miden? Es la primera vez que lo medimos. ¿Cómo midieron a Sonnenholzner y cómo midieron a Rabascal? A Rabascal, por ejemplo, ¿lo presentaron como un precandidato independiente o lo ataron como posible nombre de la Revolución Ciudadana? ¿Cómo lo presentaron? ¿O simplemente pusieron el nombre de él? No, eso es importante. Dado que la figura del correísmo en Rafael Correa es muy fuerte, nosotros pusimos a todos los candidatos de quienes al menos se sabía por quién iban, pusimos a Otto Sonnenholzner solo su nombre, con ningún partido, pero por ejemplo a Issa lo pusimos de parte del movimiento indígena y así mostramos nosotros en la encuesta que él iba de parte del movimiento indígena. A Carlos Rabascal igualmente lo pusimos como candidato del correísmo, y así a Guillermo Lasso, por ejemplo, por Creo, etcétera, etcétera. De esa manera los pusimos. ¿Por qué en el caso de Carlos Rabascal lo ponen como el candidato del correísmo y no midieron, por ejemplo, otros nombres que eventualmente se ha mencionado? Por ejemplo, Pirina Correa, se ha mencionado a Pavel Muñoz, se ha mencionado tal vez una alianza con Jimmy Cairala. Digamos, ¿por qué lo miden a Rabascal y no a otros nombres? Claro, el tema es un tema más bien técnico, ya que en la cantidad de nombres ya estábamos exagerados con más de 10 candidatos y no hay manera técnica de asegurar un buen resultado con tantos candidatos. Y dado que la parte operativa nos limita, nosotros tuvimos que determinar un número limitado de candidatos y en este caso decidimos al menos para este ejercicio dejarle a Carlos Rabascal como candidato de parte del correísmo. Seguramente si logramos hacer otra medición para agosto podríamos poner a otros candidatos también. A Sonnenholzner como candidato, ¿de qué organización política lo han ubicado ustedes? Porque, digamos, el ex vicepresidente no es que en este momento, primero que no ha confirmado la candidatura y tampoco ha confirmado el posible partido político que lo auspicie. Lo pusimos sin partido político, solo pusimos su nombre. Ahí, digamos, hay un nivel de conocimiento, me imagino yo, y de recordación más alto por su condición de vicepresidente en su momento. Así es. Se nota, se observa que eso influye pues en la intención de voto que logró. A ver, revisando, estamos en simultáneo transmitiendo por nuestra señal de radio y también por Facebook Live. Estamos conversando ahora mismo con Giovanni Mejía, quien es el director ejecutivo de Eureka Now, presentando esta encuesta que se hizo pública la semana anterior. Para los internautas que nos están observando, está en pantalla los valores de la encuesta. Para nuestros oyentes, según esta encuesta, en el escenario con Leonidas Issa por el movimiento indígena,
Otto Sonnenholzner tiene 16,6%, Carlos Rabascal 15%, Leonidas Issa 12,6%, Guillermo Lasso 11,6%, Cristina Reyes 8,1%, Fernando Villavicencio 7,3%, Isidro Romero 5,2%, César Montúfar 4,3%, Pablo Campana 2,4%, Gustavo Larrea 2%, Lucio Gutiérrez 1,8%, Galo Lara 0,4%, nulo y blanco 14,7%. En el escenario con Jaime Vargas, Otto Sonnenholzner tiene 18,3%, Carlos Rabascal 16,6%, Guillermo Lasso 12,2%, Cristina Reyes 8,5%, Jaime Vargas 7%, Villavicencio 5,7%, Romero 5,4%, Montúfar 4,4%, Campana 2,5%, Larrea 2,1%, Lucio Gutiérrez 1,8%, Galo Lara 0,4%, nulo blanco 15,2%. Esto lo estamos proyectando en pantalla. ¿Qué lectura le da nuestro invitado Giovanni Mejía a estos números? La ubicación de Sonnenholzner, la ubicación de Rabascal, el comportamiento del posible votante del movimiento indígena. Giovanni, por favor. Ya, desde el punto de vista más técnico, lo que podemos nosotros observar es que la figura primero de respaldo del correísmo y de Rafael Correa a un candidato es sumamente fuerte, muy, muy fuerte, y se nota en la intención de voto que logra Carlos Rabascal. Respecto de Otto Sonnenholzner, el haber participado de manera muy activa durante lo que sucedió en la pandemia y sobre todo en la parte de Guayaquil, y eso se observa en los datos que nosotros tenemos, en la provincia de Guayas, él todavía tiene mayor intención o mejor imagen todavía que en el resto del país. Entonces, eso ha ayudado a que estos dos candidatos estén liderando la intención de voto en este momento. Nosotros pudimos hacer también este ejercicio para entender de alguna manera cuál era la figura del movimiento indígena entre Vargas e Issa, el que se llevaba mayor intención de voto, porque los dos de alguna manera son figuras muy importantes en esa organización. Pues sí vimos que Issa era uno de los candidatos más votados o con mejor intención de voto. Lo de, por ejemplo, la ubicación de Lasso, ¿esperaban ustedes esa ubicación de Lasso? Porque a Lasso, digamos, no lo vemos en las primeras tres ubicaciones. En la una encuesta no le vemos en las tres primeras ubicaciones, en la segunda sí. ¿Cómo leen lo de Lasso? Claro, es importante ver que Lasso de alguna manera representa a una parte de la población que quiere un nuevo camino o una nueva dirección, digamos, del país, ¿no? Es una figura bastante diferente a las otras que nosotros observamos en la lista de candidatos a quienes medimos, ¿no? Entonces, en el momento que Issa se presenta, ¿no es cierto?, le quita en realidad mucha fuerza a lo que es a la figura de Guillermo Lasso. No obstante, si es que Issa no está, en realidad Guillermo Lasso logra capitalizar gran cantidad de los votos. Nosotros en realidad también nos hicimos una pregunta: ¿qué pasaría si en este caso interviene Yacu? Ojalá podamos hacer también este ejercicio para mostrar a la ciudadanía qué es lo que pasaría en este otro escenario si Yacu Pérez fuese uno de los candidatos del movimiento indígena. Lo que sí observamos es que en realidad Guillermo Lasso, al menos en las mediciones que nosotros hemos venido realizando, ha tenido, digamos, ese carácter de estar siguiendo el paso de quien está encabezando la intención de voto, y siempre en segundo o en tercer lugar. Eso ha pasado, ¿no? En realidad y en las otras mediciones que nosotros hemos realizado anteriormente. Hay algunos comentarios, hay mucha gente que está conectada con nosotros en la transmisión del Facebook Live que cuestionan la encuesta. Dicen, ¿cómo es posible que Sonnenholzner esté primero y no Issa, por ejemplo? Dicen los internautas que nos están escribiendo. ¿Qué le parece a usted estos comentarios que estamos recibiendo? Bueno, eso siempre sucede, ¿no? Al parecer, cuando los datos no reflejan lo que uno cree que debería pasar, pues uno comienza a cuestionar, pero en realidad
Esa es la intención de voto que declaró la ciudadanía a la que nosotros medimos. Como les digo, aplicando este modelo, nosotros lo hemos hecho muchísimas veces con resultados muy precisos. La gente que nos está escuchando y nos está mirando, yo los invito a visitar la página web, donde tenemos publicados los resultados de las mediciones que nosotros hicimos en las elecciones pasadas. En primera y segunda vuelta fuimos la empresa que tuvo mejor precisión en los resultados de intención de voto que nosotros habíamos medido. Lo mismo hicimos en la consulta popular. Con el mismo modelo matemático tuvimos mejor precisión que las otras empresas, así que les invitamos a revisar los resultados. Nosotros lo que estamos haciendo es presentando lo que la ciudadanía expresó en el estudio que hemos realizado. Correcto, ahí usted nos está generando esa aclaración y hay una pregunta que también hacen varios de los internautas, de los oyentes también. ¿Quién financia la encuesta? Porque me imagino yo que las encuestas son solicitadas o ustedes lo hacen porque es parte de su trabajo. Nosotros lo hacemos con dos fines. Uno, demostrar que la intención de voto no solo se puede medir de la manera tradicional, mostrando una papeleta o un listado de ciudadanos y preguntándole a la gente por quién de ellos votaría. Esa es la manera tradicional. Nosotros lo preguntamos de otra manera. Preguntamos, por ejemplo, por Otto Sonnenflöner, de 0 a 10, ¿qué tan probable es que vote? Algunos dicen 8, 7, 9, 10. Y cuando preguntamos por Guillermo Lasso, por ejemplo, de 0 a 10, ¿qué tan probable es que vote? Y algunos dicen 9, 5, 4. Y de esa manera preguntamos por todos los candidatos. Aplicamos un modelo matemático y con eso estimamos la intención de voto. Entonces hacemos este ejercicio y lo venimos haciendo desde muchos años atrás para demostrar a la ciudadanía, al público en general, que hay otras formas más eficientes y más eficaces de determinar la intención de voto. Y por lo tanto, estos ejercicios nosotros los hacemos cubriendo el costo operativo de nuestra parte. A veces tenemos auspicio, y eso lo tuvimos en las elecciones de alcalde, a veces tenemos auspicio de algunas personas que valoran nuestro trabajo y dicen, bueno, quiero tener otra mirada aparte de lo tradicional. Y lo logramos hacer, pero esta medición al menos nosotros la hicimos bajo nuestro costo, corriendo nosotros con los costos operativos. ¿Cabe pensar en hacer una encuesta de intención de voto 7 meses antes de las elecciones, Giovanni? Pues ese es el desafío, tratar de entender cómo va moviéndose la percepción de la gente y la intención justamente de voto de lo que sucedería más adelante. Ese es el desafío de ver cómo se va moviendo esta conducta de la ciudadanía en relación a un acontecimiento tan importante como es la elección de nuestro presidente acá en el Ecuador. Y buscar la forma de orientar con esta información justamente a la ciudadanía, decir así están las cosas en este momento luego de tantos acontecimientos que ha pasado en la parte política en nuestro país. Hay también algunas reflexiones que le quiero trasladar a usted dentro de esta conversación que estamos teniendo en esta mañana y que tienen que ver justamente con la fiabilidad de la encuesta. Por ejemplo, le voy a leer algunas reflexiones. Dicen acá, en esta etapa no se puede hacer y menos confiar en una simulación de voto cuando no se sabe quién mismo va a ser candidato, no se sabe qué alianzas va a haber. Por ahora hay un montón de precandidatos. Ayer, por ejemplo, ya Guillermo Celi de Suma anunció una precandidatura. Pablo Campana, que aparece medido en esta encuesta, resulta que hace 2 semanas declaró que no va a ser candidato a la presidencia de la República. Hay otro aporte que me escriben, hay que tener claro en este momento identidad, imagen y credibilidad de los actores, candidatos o no. Igualmente hay que entender el estado de ánimo que tiene la población y cruzar con los principales problemas y construir el mensaje en contenido, en tono, en forma, etcétera, y sobre todo conocer cuál es el perfil del candidato. Por eso, digamos, recibo algunos cuestionamientos sobre la oportunidad, sobre el mecanismo empleado y sobre el resultado que ustedes obtienen, Giovanni. Le traslado esto para su comentario, por favor.
Claro, como les decía, nuestra intención con este estudio es de proporcionar información de lo que sucede en este momento. En este momento, ¿qué es lo que está sucediendo en el índole político? Ya muchos dicen, sí voy a ser candidato, no voy a ser candidato, qué tan fuerte es este candidato, qué tan fuerte será este otro candidato, si es que se lanzara, ¿no es cierto? Y nuestra intención es hacer esta medición, poner a consideración de la ciudadanía, miren, esto está pasando en este momento, y puede ser que para agosto, septiembre, octubre, cuando ya las candidaturas se definen, estas cosas vayan cambiando. Esta información solo es orientativa y no es definitoria, no sucede o no va a pasar que justamente lo que estamos viendo en este momento vaya a suceder después. Las percepciones de las personas van cambiando en el tiempo. En realidad, de acuerdo a lo que vaya pasando con la coyuntura, nuestra conducta va a ir cambiando como personas. Somos personas sensibles, hemos sido invadidos o atacados por una pandemia que nos ha golpeado de manera emocional súper fuerte, y más otros temas de índole político y social que hemos venido viviendo. Pero esa es nuestra realidad. Nosotros lo que estamos haciendo es proporcionar información, poner la consideración de la ciudadanía y que ellos puedan, de esa misma manera como lo están haciendo en este momento, reflexionar y trasladarnos esa reflexión a nosotros para seguir haciendo nuestro trabajo. Correcto, Giovanni. De todas maneras, sería interesante escuchar un poquito los criterios que ustedes están señalando en este momento. Giovanni, gracias por el tiempo y por la gentileza. Que tenga buen día. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Giovanni Mejía, director ejecutivo de la empresa Eurecanou, explicando o exponiendo los resultados de esta encuesta que le acabamos de presentar. Eso que se ha presentado queda ahí para el debate público y digamos, estoy leyendo algunos comentarios, muchos comentarios críticos sobre el resultado de la encuesta. Lo mismo he leído cuando hemos entrevistado a la gente de Cedatos, perfiles de opinión, otro tipo de empresas encuestadoras, Market, Informe Confidencial. Siempre las encuestas terminan siendo o generando polémica. Así ha sido siempre, así es hoy y así será mañana. La encuesta termina siendo, amable audiencia, una fotografía del momento. No significa que de aquí a febrero las cosas se van a mantener iguales. Termina siendo una fotografía del momento, de lo que pasa el día de hoy. Habrá que medir después de septiembre, octubre en realidad, después de octubre, cuando ya se definan quiénes mismos serán los candidatos presidenciales. Habrá que ver qué va a pasar con la Revolución Ciudadana. Habrá que ver si finalmente desaparece Fuerza Compromiso Social. Habrá que ver si la Revolución Ciudadana es acogida por otra organización política. Hay mucha agua que debe correr bajo el puente. Termina siendo así. Hay que estar expectantes.